la palabra de Dios se resume en dos pactos. Aquí donde dice el Antiguo Testamento, inicia con la creación que el Señor, nosotros somos parte de la creación de Dios. Inicia con Génesis, en el principio. Mira lo que dice aquí, para que puedan entender la palabra. Porque ustedes van a encontrar muchas personas en este caminar que van a decir, esto es un simple libro, y terminan viéndolo como un simple libro. Y no es así. Y no es así. Esta palabra inicia con un principio. Usted en Apocalipsis dice, he aquí el principio y el fin, el alfa y la omega. Dios es el principio y Él es el fin. Fuera de Él no hay nada. Antes de Él no había nada y después de Él nada habrá. Este libro sí fue escrito por hombres, pero que testifican. Violeta, si yo te preguntara a ti, ¿tú tienes algún testimonio para dar que el Señor haya hecho en tu vida? ¿Tú qué dirías? ¿No tienes ninguno? ¿Qué me dirías? Que tú digas, yo conozco el poder de Dios por esto. ¿Tú podrías testificar de algo en todos estos años? Cuando me bautizó. Cuando me bautizó en Espíritu Santo y fuego. Sí. Cuando te bautizó en Espíritu Santo y fuego. Y cuando... Vamos por partes. Se va mucho. Mucho, ¿cierto? ¿Saben qué dice la palabra? Que sí. Miren lo que dice la palabra. Pero es que lo que está diciendo Violeta no es hermoso como el Señor nos lleva. Y dije, no, ¿quién dijo amén? Amén. 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 Se me olvidó lo que le iba a leer. Cuando la bautizó en Espíritu, ya, gracias Espíritu Santo. ¿No? ¿Ustedes qué creen? Ustedes pueden decir, la profesora está viejita, se le olvidó. El Espíritu Santo me hará recordar. Entonces dicen amén. Gracias, señor Samara. Miren lo que dice aquí. Yo quiero que escuchen lo que dice aquí. Violeta acaba de decir algo muy importante. Dice, no, tengo tantas cosas que contar. Pues resulta que estos hombres de Dios que testifican, mira lo que dice, el propósito del libro. Esto está en Juan capítulo 20. Juan 20, mi amor. No, espere que vamos a continuar contigo. Pero sí. El otro. Juan 20. ¿Qué va a continuar? Violeta. Y ahorita lo prendo. Yo le pasé el micrófono. No, para que también la escuchen allá. Sí, pero los dos. Juan 20. Juan capítulo 20, 30. El propósito del libro, el fin por el cual el Señor dejó este testimonio. Mira lo que dice. Hizo además, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu. Hizo además Jesús muchas otras señales. O sea, aquí vemos una cantidad de milagros, ¿cierto? Tremendo. ¿Han escuchado sobre el ciego que él le dio la vista? ¿Sí? El paralítico que él le dio, él le dijo, toma tu lecho y anda, y se paró. El cojo, ¿sí? El mudo, el leproso. Muchos testimonios, ¿cierto? Dice, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Porque él llamó una parte de sus discípulos que él mismo los trajo. Ellos también estaban en el mundo. No es que los llevó para Júpiter, ni para Marte, ni para la Luna. Él los trajo un poquito más. ¿Qué me puede decir? Un poquito más hacia él. ¿Estamos aquí, niños? Ustedes estaban como todos los niños, pensando en jugar, comer, hacer pataletas y ser rebeldes. Otros niños en sufrimiento, otros niños viendo problemas en su hogar. Estaban como muchos otros niños, pero él los llamó, porque el llamado del Señor es, ven Nicolás, un poco más acá. Mariana y Mariluna, vengan un poco más. Fuerte. Samara y Emily, vengan un poco más. Ok. Violeta, venga un poco más. Eso, gracias, Nicolás. Nicolás sí desayunó. Salomé, ven un poco más.
Joshua, ven un poco más. Marlon, ven un poco más. Pastora, Diana, Clara, vengan un poco más acá. ¿Para qué? ¿Quién me puede decir? Y le damos un fuerte aplauso. ¿Para qué nos llamó un poco más acá? Parte. ¿Quién me puede decir, niños? Espíritu Santo, tú les revelas. ¿Por qué el Señor nos dijo, nos llamó? Porque Él dice, muchos son los llamados. Él nos llama un poco más acá, ¿para qué? Para conocer la verdad. ¿Cómo? ¿Qué hace Él para que conozcamos la verdad? Ay, niños, ánimo. ¿A qué van ustedes al colegio? Y aprender. ¿Y qué hace el maestro? Enseñar. Él nos trae un poco más acá para enseñar. Un aplauso para todos. A eso vamos un poco más acá. Porque Él quiere enseñarnos lo que el mundo no nos puede enseñar. En otros tiempos había que clase de religión. Ya ni eso se ve en los colegios. Porque uno leía la Biblia en los colegios. Ya no. Cada vez quieren sacar a Dios de los colegios. Y ya el tope, lo último es sacarlo de las familias y de los hogares. ¿Y el Señor qué? Nicolás, venga un poco más. Venga un poco más, Emily y Samara. Vengan un poco más. Gemelas. Vengan un poco más. Yoso, vengan un poco más. Marlon, un poco más. Venga un poco más acá, Violeta, venga un poco más. Ven un poco más acá, Salomé, ven un poco más. Esto es lo que el Señor lo llamó. ¿Por qué? Porque el mundo se está alejando cada vez más de Dios. Y ustedes saben, como lo que va a hablar Violeta, hay mucho que decir, hay mucho que testificar, hay muchas cosas, porque Violeta testifica de algo. ¿Usted ha intentado, Violeta, contarle a sus amigas que fuiste bautizada en Espíritu Santo y Fuego? Pues como tal no, pero sí hablar de él. Sí, o sea, pero ¿has intentado en algún momento? ¿Por qué? Porque sabrías que no les importa. Exacto. ¿A ti te importa? Sí, porque tú lo viviste, porque tú puedes decir, fue real. A mí no me bautizó la pastora en Espíritu, tú fuiste bautizada en agua. Ese es el deber que tenemos nosotros para arrepentimiento. Porque ¿quién tiene conciencia? Es que los niños no tienen conciencia. ¿Cómo es que están bautizando a los niños? ¿Cómo que no? ¿Saben cuándo la conciencia está preparada para tomar esa decisión? Cuando el Señor te ha hablado del bien y del mal y que tú decides seguir a Cristo, aunque seas niño. Ahí ya la conciencia está lista. Por ejemplo, un niño que no conoce, así tenga, es que ya tiene conciencia. Nosotros, para bautizarnos, el Señor tuvo que traernos un poco más para enseñarnos la palabra. ¿Y qué más? Sí, las enseñanzas de la verdad. Conocerán la verdad. Mira, cuando yo ponga delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte, tienen que tomar una decisión, pero Él nos sacó un poco más acá. Ahora sabe que Él nos los trajo un poco más acá porque Nicolás fuera, ese niño es tan aplicado, ese niño no le hace berrinches a la mamá, ese niño, mejor dicho. Denle un aplauso a Nicolás, no se lo vayan a dar. Denle un aplauso a Nicolás porque no hay otro niño como él. No. A todos nos llamó siendo rebeldes, heridos. Muchos de ustedes siendo fragmentados, ¿cierto? A veces en la propia casa. Y nos llama un poco más acá para enseñarnos la verdad y para que entendamos la batalla espiritual que hay a veces en nuestras propias casas y no solamente en nuestros propios hogares, sino en nuestros propios corazones. Entonces, el propósito por el cual ellos dejaron aquí, no, porque hay gente que dice, no, es que eso fue escrito por los hombres como si ellos, hoy amanecí con ganas de escribir. No, fue con hechos. Fue con hechos. Ay, no, Emily, ¿usted qué desayunó? Por el amor de Dios, sigamos el ejemplo de Emily y Nicolás, ¿están? Pero vea, pilas. Apenas, no, hay que hablar con Fernanda para que me le dé pericos. Ok, mi amor. Entonces vamos a llenarnos del alimento espiritual y ahorita les damos un delicioso refrigerio. ¿Listo? Sí. Porque el Señor hasta eso lo tiene en cuenta con ustedes. ¿Están entendiendo? Entonces, ustedes van a escuchar eso y los van a poner a dudar.
Si es que la verdad no está cimentada en sus corazones. Es que esto es un libro. ¿Y saben? A veces el mundo no tiene necesidad de hacerlos dudar. El mismo enemigo. ¿Cuántos tienen esta palabra en sus casas? Dicen, no está arriba en el cielo para que digan quién me la va a bajar. Ni está al otro lado del mar para que diga quién me la traerá. Este libro está cerca de ustedes y a veces no lo abren para leer. Que hay hombres que escribieron el testimonio de la verdad de lo que el Señor vino a hacer en cada uno de nosotros. ¿En tu casa hay una Biblia, Nicolás? ¿Cuándo la vas a abrir y la vas a leer? Si te ejercitas, qué bonito sería. Como venir y decir, bueno, ¡ay! San Juan, el apóstol Juan, está escribiendo algo aquí que vivió con Jesús. Vamos a leer qué es. El propósito del libro. ¿Qué me dirá Juan? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Y allí se cumple lo que está diciendo Violeta. No, que tengo tantas cosas que decir que el Señor ha hecho. Pero ¿sabes? A veces con tantas cosas, si esto no queda escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, nosotros lo olvidamos. ¿Hay un momento en que lo hayas olvidado, Violeta? Sí. Gracias por la sinceridad, sí. ¿Sí? Como nosotros estamos allá y olvidamos, el Padre nos trae a congregarnos para hacernos recordar lo que Él no solamente ya nos ha dicho, sino que ha hecho. Ha hecho. Por eso ustedes se congregan y nosotros venimos y les predicamos una palabra que ustedes dicen es verdad. Eso me pasó a mí, Él lo hizo también conmigo. Porque cuando caminamos allá nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y ha hecho muchos. Violeta misma lo está testificando, ¿cierto? No. Hay tantas cosas que tengo que contar. Tantas cosas que tengo que decir. En mí, en mi mamá, aún en mi papá. Entonces, no alcanzaría uno si Violeta escribiera todo y cada uno de los que están aquí lo que el Señor ha hecho y le dijera, Violeta, ven, cuéntanos. Ay, saca el libro donde tú has escrito. ¿Quiere que le diga algo? Yo tengo un cuaderno donde yo tengo escrito lo que el Señor ha dicho que hará conmigo, con mi familia y lo que ha hecho. Y cuando estoy, que siento que no puedo más, voy y lo leo. Y recuerdo que no puedo dudar del que ha hecho y sigue haciendo. Porque nosotros dudamos. Dime, mi amor. Según un estudio, pues si un papel no puede escribir hasta cierto tipo de número porque llegaría a un agujero negro. ¿Llegaría a qué? A un agujero negro. Entonces, básicamente, si encontramos todos los milagros que está haciendo y que hizo Jesús, Y que sigue haciendo, ¿no? y seguramente habrían como 5 agujeros negros. O sea, eso es algo infinito. Porque Dios no solamente obró en ellos, obra en Violeta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ha obrado en Violeta? Violeta, ¿qué dices? ¿Ha obrado en ti, Salomé? ¿Ha obrado en ti, Nicolás? ¿Ha obrado en ti? ¿Ha obrado en ti, Mariana? ¿Ha obrado en ti, Samara? ¿Ha obrado en ti, Emily? ¿Ha obrado en ti, Mariluna? ¿En ti, Marlon? ¿En ti, Joshua? ¿Ha obrado en sus padres? Sí, imagínense, no, nosotros no terminaríamos. No terminaríamos. Y que Violeta sacara aquí. Bueno, compañeros, hermanos míos de la fe, no se rían porque yo a Violeta la vi predicando en una visión. Voy a sacar, ay, pero es como 5 materias. ¿Cuándo va a terminar Violeta de contar? Porque todos los días y en todo momento obra nuestro Señor. Pero nosotros no tenemos en cuenta. Entonces dirán, no, pero es que tanto. Eso lo deberíamos escribir por el Espíritu, por medio de la fe. Él lo escribe en nuestro corazón para no olvidar. Pero como la palabra de Dios dice que no seamos oidores olvidadizos, el Señor nos trae a lugares como este lugar de bendición para recordar que no solamente Él obró en ellos, sino que obra en nosotros y seguirá obrando hasta el fin. Que aquí no venimos simplemente, ay, ¿ahora qué vamos a leer? El Principito, no. Estamos leyendo el testimonio de que quedó escrito aquí, porque a veces el testimonio de nosotros se nos olvida. Se nos olvida. Y dice, pero estas se han escrito para que creáis, para que por medio de la predicación
Si alguno está débil en la fe, vuelva a avivarse la fe en su corazón. Si alguno no cree, crea que le hay. Crea que el Señor Jesucristo, como ayer predicábamos, y había un hombre entre la multitud y Pablo predicaba y este hombre estaba atento mirando a Pablo y a quien anunciaba Pablo, y él creyó y Dios vio que había fe ahí y lo sanó. ¿Lo qué? Lo sanó. Porque creyó. El propósito de que ustedes vengan aquí es que lo que les estamos diciendo hoy es para que vuelvan a creer en Él. Porque hay mucho que contar, que a nosotros mismos se nos ha olvidado. Por eso el Señor dijo, yo ya no voy a escribir mi palabra en piedras, en tablas de piedra, porque las tablas de piedra representan un corazón duro, incrédulo, sino que las escribiré en sus mentes y en sus corazones. Por eso la palabra tiene el Señor Jesucristo cuando fue crucificado y que traspasó una lanza su costado, es para que esta palabra pueda entrar, para que muchos crean. Para que hoy crean que Él ha hecho mucho en ustedes, en el papá, en la mamá, y en ustedes ha hecho mucho, muchísimo. Y que habrá muchas cosas más que ustedes crean que falta por hacer, pero lo hará en su tiempo y a su manera. ¿Listo? ¿Cuántos dicen amén? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Oh, qué bello y hermoso. Entonces te dije, Violeta, ¿tienes algún testimonio? ¿Y tú qué me dijiste? Son muchas cosas. Muchísimo. Y aquí dice, tantas cosas que no alcanzaría este libro para contar. Él escogió 12. Imagina donde hubiera escogido los 5,000. Pues ¿cómo sería el libro? No, imagínense. Diana, traiga la carreta para traer el libro y el testimonio de los 12 más los 5,000. Él escogió 12 que creyeran, para que por medio del testimonio de ellos nos haga recordar que nosotros tenemos testimonio también. Que esta palabra es el principio y esta palabra es el fin. Que cielo y tierra pasará. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Cuando sus tatarabuelos estaban, la palabra estaba. Y el tatarabuelo y la tatarabuela ya no están. Pero la palabra permanece. Luego la bisabuela. Estuvieron un tiempo, unos vieron 80, 100 años, otros menos años. Y la palabra estaba. Ellos partieron, pero la palabra sigue viva y permanece. Los abuelos en algún momento van a partir. Pasaron, pero la palabra, tus padres en algún momento van a partir, conocieron la palabra permanece. Ustedes la están conociendo, ustedes y yo vamos a partir y la palabra permanecerá para siempre. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios en cada generación? Es que esta palabra, como ella permanece para siempre, el Señor nos quiere injertar por medio de la fe en la palabra para que nuestra alma tenga vida eterna en Él, porque ella es eterna. El hombre no es eterno, pero en Cristo hay eternidad. Así que nos conviene, porque hay mucha gente que ha querido cambiar la palabra, ha querido rebelarse en contra de la palabra. Hay personas que han maldecido palabra. La gente está como en ese tiempo, este es el presidente que queremos. ¿Cuántos presidentes han pasado por esta república? La República de Colombia, muchos, y han pasado, unos han muerto, otros todavía no, y la que permanece es la palabra, sí, la palabra. ¿Ven? A veces nosotros nos aferramos a lo temporal, pero aquí es donde nosotros nos tenemos que aferrar, a la eternidad. En el libro no, del que cuenta este libro. ¿Por qué es importante este libro? Porque aquí está el testimonio que nos hace recordar que tenemos testimonio. Cuéntame un testimonio, Violeta, como tú decías ahorita. Pues el de la bautización, que fue en agua y espíritu, creo. Ambos lo recibiste, ¿cierto? Sí. El bautismo en agua. Otro. Pero cuéntame, ¿cuál es tu testimonio? Porque muchos pueden testificar que se bautizaron. ¿Para ti fue algo como ir de paseo o pasó algo especial?
No pasó algo. Pues, Cuéntanos. Solo, Acá puedes testificar y sabes cuál es la diferencia entre el mundo, que nosotros nos vamos a gozar porque vamos a recordar ese momento con alegría. pues yo me acuerdo que fue ahí en esa esquina. Ujú. Y pues yo, o sea, yo lo vi como normal y yo dije, pues voy a ir al culto normal, o sea, A un ayuno estábamos, ¿te acuerdas? sí, por la mañana. No va a pasar nada. Pues estábamos en adoración y oración. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí y yo caí de rodillas. Yo caí de rodillas y ahí empecé a llorar. Pero ¿qué pasó dentro de ti? Yo sé que a veces es difícil de explicarlo, pero no, Como tranquilidad. paz. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Él dijo, yo estoy haciendo algo en ella. ¿Qué estaba haciendo en ti? Limpiándome, ¿Y qué más? amándome. ¿Y qué más? Ya, Algo que estaba pasando contigo, sanando mi corazón. sanando tu corazón, circuncidándola. Tú no eres la única niña que ha pasado por eso, por el maravilloso bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Lo olvidan? ¿Será que olvidamos? Dime la verdad, Violeta, y yo quiero que seas sincera con el Señor. Uno en ese momento no quiere que se acabe ese momento, ¿cierto? No. Uno no quisiera que se acabara, uno quisiera quedarse ahí para siempre. Porque esa paz es inexplicable. Cuéntame, ¿qué sentiste? ¿Sabes por qué es bueno tu testimonio? ¿Y por qué no lo deberíamos archivar por allá? Porque el Señor predica esta palabra una y otra vez, aunque todos los días sí, porque muchos lo olvidan. Sácalo allá, sacude, sácalo del polvo. Pues, o sea, yo siento que es algo como importante. ¿Por qué, mi corazón? Porque muchas veces uno está pasando muchas cosas. Yo en ese momento sentía que él era el único que estaba ahí, el que me estaba entendiendo, era él. Sí. ¿Te sentías amada? Sí, ¿Entendida? sí. Es impresionante lo que uno siente. Y tu mamá quiso acercarse a ti porque, wow, parecía que, porque llorabas duro, desde el alma, ¿cierto? Gemías. Sí. Y el Señor dijo, no la toques. ¿Cierto? Ella es mía. ¿Recuerdas? Ay, no, Violeta, lo Sí. recuerdo más yo que usted. Párate, Violeta, sé valiente, danos Sí. el testimonio. No, sí. ¿Qué, me paro? No, pues ánimo. Ah, Recuerda que a los demás niños les dé como así, yo quiero esto. Hubo una niña que dijo, yo quiero, y todos los días le decía, yo quiero que me bautices en Espíritu Santo y fuego, porque eso es malo pedirlo, no, pero ¿para qué lo hacemos? Porque escrito está, viene uno, después del bautismo en agua, viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, pero ¿cuánto se queda en el bautismo en agua? no. Entonces hay unos que yo quiero, Señor, yo quiero que tú me bautices, yo quiero que seas tú, Señor, el que me circuncide, yo quiero que tú estés en mí, y no solamente que sentir esto, sino que permanezca. ¿Qué le dirías tú a ellos para que ellos digan, ay no, yo prefiero ir a McDonald's? Llora y arrodillarme, porque muchos piensan eso porque no lo conocen. Tú que lo conociste, desde ese momento sabes que Dios es real. Lo sabes. Cuéntale. Levante la mano el que quiere saber. Por estas 2 personas, 3, 4, vale la pena. Cuéntales. Para que ya no sea solamente el testimonio de la Biblia, sino el testimonio de nosotros. ¿Ven lo importante del testimonio? Pero, no, pues, yo digo que ese momento a mí nunca me olvida. Y cuando fue en agua tampoco. Porque fue como una transformación. Ay, demos un aplauso. Esa es la manera de interpretarlo. ¿Fue una qué? Transformación, algo que usted no había experimentado nunca. Sigue. Sí, ya se inspiró de eso. Espíritu Santo, gracias. Fue una transformación que él hizo en mi vida. Y lo que él hizo en mi vida, él ha estado cambiando. O sea, lo ha cambiado mi mamá. Ha
ha cambiado muchas cosas en mi mamá. O sea que el Señor inició contigo y has visto que hay testimonio y transformación también en tu mamá. Un aplauso, si ve que sí es verdad lo que se predica. Pero este aplauso no es para Violeta, es para, le estamos dando gloria al Señor, que es el que nos está llevando a toda verdad. Sigue. Él me dijo, pues, que él iba a cambiar, pues, o sea, él hizo una promesa. Yo me acuerdo de eso también, una promesa y que él la iba a cumplir. Pero muchas veces nosotros pensamos que todo debe ser a nuestra manera o al tiempo que uno dice. Y no. O sea, yo me he dado cuenta y no es así. Es como a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Y él me dijo que con el paso del tiempo la promesa se iba a cumplir. Pero pues tenemos que tener fe y tenemos que confiar. No como... tampoco verlo como que no se va a cumplir, porque pues yo por un tiempo pensé eso y dije eso, o sea, puede que sea verdad, pero puede que no. Porque viene duda. En la espera, ¿cierto? Viene duda. Sí, y porque la fe mengua, luego por mí. Porque me alejé un tiempo de él y no, o sea, sé que sin él yo no voy a hacer nada. No. Mi papá hizo algo muy, muy lindo que yo también me acuerdo, que él se estaba ahogando en su sangre. Estaba muriendo. Y Dios lo salvó. Vimos el poder de Dios. ¿Tú sabes cuán importante es ese testimonio, Violeta? Y el Señor está llenando tu boca en esta mañana. Esta es la obra del Espíritu Santo. Sigue mi corazón. Mi mamá hizo algo muy lindo, tampoco lo voy a olvidar, que fue salvarla del mundo en el que estaba, limpiarla, amarla. Y yo, la semana pasada, o esta, no me acuerdo, yo me rendí, lloré con mi mamá. Le dije que me limpiara. Al Señor. Porque en la palabra de Él dice que un corazón contrito y humillado Él no lo despreciará. Y oré, le pedí que la obra que Él estaba haciendo en mí no la acabara, que siguiera en pie, que yo estaba menguando, me estaba alejando, y por eso había muchas cosas las cuales no habían avanzado por mí, porque era por mí, no por Él. Algo muy lindo es estar en Él, creer en Él. Y algo que yo digo es que no se alejen de Él, porque es muy importante lo que Él ha hecho en cada vida de ustedes. Tranquila, mi amor, sigue, es que está apagado. Pues que Él siga en ustedes, que pues no mengüen, porque yo sé que muchas veces es muy difícil por lo que uno oye, por lo que uno ve, o porque simplemente está enfocado en las cosas del mundo y se aleja de Él. Lo digo por mí. Tienen mucho, mucho que contar. Hemos caminado desde hace muchos 4 años. Yo podría decir que Violeta a través de Violeta vimos la necesidad del culto de los niños. Quiero decirles que el culto de los niños inició en ese lugar porque el Señor nos dio la oportunidad de conocer a Violeta y entender que los niños también tienen necesidad.
La palabra de Dios siempre estará para los que tienen hambre y sed de Él. Y el Señor vio, ella era una niña, era como Nicolás, yo creo más, un poquito más. Y el Señor vio una niña que no la había visto en ese tiempo, la vio desde el vientre de su madre. La formó en el vientre de su madre. Quiero contarles esto, el Señor, Él sabe qué está haciendo en esta mañana. Nos reunimos y dijimos, bueno, los niños no se tenían en cuenta en este ministerio, pero el Señor sí los tuvo en cuenta. Tenemos que hacer, por inspiración, por el querer y el hacer del Espíritu, culto para los niños. Y el Señor no se ha equivocado. Porque el Señor no les está hablando solamente a ustedes en esta mañana, sino a nosotras también. Cuando vimos a Violeta y vimos esta gran necesidad, antes del culto nosotras tuvimos una experiencia juntas que no nos conocíamos. ¿Recuerdas ese día? No vamos a contarles, no esperen que les contemos. Pero yo vi a Violeta y la vi muy afligida. Luego hablé con la pastora y con Diana, porque el Señor quiso que fuese así. Nos conocimos en circunstancias, podría decirse que del mundo, ¿cierto? Pero el Señor ya nos tenía predestinadas. A ella, a mí y a cada uno de los que estamos aquí. El culto de los niños fue porque el Señor nos mostró la necesidad de que los niños fueran llenos de Él, porque no es fácil lo que a veces tienen que enfrentar. No es fácil entender a los padres, no es fácil. No es fácil a veces como nuestros padres o nosotros como padres decimos amar, pero de una u otra forma no podemos llenar lo que ellos quieren que sea lleno, su corazoncito. Y empezó el culto de los niños en este lugar. Y el Señor se empezó a manifestar más en los niños que en los propios adultos. El bautismo en Espíritu Santo y fuego en los niños, antes que en los adultos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué esto ya no pasa con tanta frecuencia? Violeta lo acaba de decir, porque la fe mengua. Porque creemos que el Evangelio es venir y sentarnos en una silla. Nosotros venimos a oír de Él y que por medio de la fe en el que oímos decir, ¿qué tengo que hacer? Como dice la palabra, bautícense. Arrepiéntanse, bautícense para que reciban el don de Dios. Porque el único que nos puede bautizar es en aquel que ustedes han creído y que ustedes van y se bautizan en agua para el perdón de pecados porque Él murió por ellos. Y ustedes creyeron. ¿Recuerda la primera vez que Él les predicó de Cristo? A los niños, a los pioneros, a los que el Señor llamó desde el principio. Tú estabas en ese entonces, Salomé. Cayeron rendidos cuando ustedes escucharon la obra de la cruz. ¿Recuerdan ese día? Ahí no. Aquí, allí y luego acá. Y cada vez que ustedes escuchaban de la obra de la cruz, ustedes caían rendidos, cosa que no veíamos en los adultos. Yo conocí el poder de Dios. Después del poder de Dios en mi vida para rendir mi corazón, lo conocí en ustedes. Como el Señor, no importa cualquier corazón, sea el de Nicolás, el de Emily, que son tan pequeños, en la palabra de Dios es espíritu y el que cree entra y hace la obra, porque es la palabra la que hace la obra, no nosotros. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. ¿Recuerdan? El Señor les ha hecho recordar esto hoy. ¿Y saben qué es lo más importante? Que si nos guardamos el testimonio, es terrible porque no podemos. Si el Evangelio, si esta verdad está encubierta, Violeta, Mariana, Mariluna, y todos los que estamos aquí, Pastor y Diana, entre los que se pierden están cubiertos, porque nos estamos guardando. Lo que tantos decimos que es maravilloso, que es hermoso, quisiéramos que otros lo conocieran. Y que el hecho que ustedes empezaron así, Violeta hace 4 años atrás tiene 13, 9 añitos, es como Samara estaba, más o menos. Tú conociste el amor y el poder de Dios. Has visto cómo el Señor ha obrado en tu casa. No solamente ella, mejor dicho, nos tocaría hasta vigilia hoy. De ver ustedes cómo niños fueron libertados de espíritus inmundos.
¿Cuáles niños? Los de aquí. Los que están reunidos hoy aquí. Como para olvidarnos de Él. ¿No creen que la verdad es absurdo, niños? Que nos olvidemos de todo lo bello que Él ha hecho. ¿Qué dices? ¿Tienes tanto que contar? ¿Ves? Si el Señor dice, Él no obró solamente en 12 que dan testimonio aquí, porque dice el Evangelio según San Juan. O sea que San Juan escribió conforme al testimonio y a los hechos en los que él estuvo, lo que él oyó y vio, fue escrito aquí. No es simplemente un libro. Porque alguien le puede ir a decir a Violeta, usted es mentirosa. ¿Qué es? Usted sintió eso, es mentirosa. Pueden decirte lo que quieran, pero tú dices, yo sé lo que viví. Yo sé lo que pasó. Por eso muchas personas dicen, esa mujer tan fanática, ¿por qué habla así de Dios? Y todo Dios, y palabra. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Yo sé a quién he oído y a quién he visto. Tú también, Violeta, ¿cierto? Alguien puede decir, no, mija, eso no pasó, es verdad. ¿Usted qué le diría? Sí, claro que pasó. El testimonio del Espíritu Santo en ustedes es importante, porque el que testifica es el Espíritu. No dejen que el amor de Dios mengue en sus corazones. No se conviertan como los adultos que muchas veces vienen y duran años sentados ahí olvidando quién es Él. Que cuando vengamos aquí digamos, lo que están predicando es verdad porque yo lo viví. Porque yo soy testigo. No solamente Juan, no solamente Pablo, nosotros testificamos porque por medio de la fe nosotros creímos y yo soy testiga. Aquí es que hay que ser bautizado en Espíritu Santo y Fuego. Imagínate Violeta. Y si uno no quiere, Violeta diría, es que nos conviene porque es que lo que hace el Señor ahí nos conviene. Yo sé que en ese momento tú no hubieras cambiado nada del mundo por lo que estabas viviendo, como lo viví yo. Es una plenitud que tú no logras explicarle a nadie. Ahí no cabe la tristeza, ahí no cabe el dolor, no caben las heridas, simplemente tú te sientes, es que, ¿qué pasa ahí, hermana Clara? ¿Qué pasa cuando el Señor lo bautiza a uno así? Ustedes se sienten amados. Es algo que ustedes no pueden entender. Entonces, mi mamá no me ama, mi papá no me ama, mis amigos no me aman, a mí nadie me ama, el mundo no me ama. Pero cuando tú te encuentras, porque encontrarse con Él es encontrarse con el amor de Dios. Tú lloras, pero no lloras de la tristeza según el mundo, sino que lloras por ese amor que estás experimentando ahí. Y empiezas a sentir algo más, misericordia, ¿cierto? Porque es derramado amor y misericordia. Esa misericordia que tú empiezas a sentir, porque los niños que están aquí saben de qué estoy hablando. Empiezan a clamar, Señor, misericordia. ¿Es verdad o no es verdad? O se los recuerdo con nombre propio. Despierta tu iglesia, Señor. Ten misericordia. Yo he sido testiga y parte de esto. ¿O no es cierto? ¿Cómo un niño va a pedir misericordia? ¿Cómo un niño va a pedir que sea despierta la iglesia porque está dormida? ¿Cómo un niño dice todo esto? No es el niño, es el Espíritu en aquel niño. Y díganme, niños, si ustedes no olvidan esto. No se puede convertir Dios en experiencias, sino en nuestra vida. Y saben, el Señor empezó en algunos de ustedes que todavía no han sido bautizados en Espíritu Santo y Fuego. Y yo he visto algunos que están así y quieren rendir su corazón, pero empiezan a mirar a los otros. Otros niños que el Espíritu Santo, porque Él es el que hace la obra. Como Nicolás, ¿recuerdan ese día que Nicolás se postraba y los papás se quedaban postrado y adorando a Dios? Con 3 años. 3 yo creo que tenía. Adorándolo, glorificándolo, mientras que los padres, tal vez sus padres, nuestros padres, en las afueras y hacia el mundo, pero había un corazón humilde. Y eso es todo lo que el Señor necesita.
El Señor los llamó para sanarlos y eso se empieza, y porque empiezan bien, dice la palabra. ¿Qué pasó? Dice el apóstol Pablo. Si ustedes iniciaron corriendo bien, corrían esta carrera bien, ¿qué les estorbó? Porque cuando necesitamos a Dios y queríamos ser amados, queríamos, ¿cierto?, que estar aquí. ¿Qué pasó? Nico, ¿qué pasó? Si es ese niño que le gustaba alabarlo y adorarlo. No nos podemos enfocar en tantas cosas del mundo. O los enseñamos a amar al mundo, o los enseñamos a amar a Dios. ¿Quién le enseñó a él? El Espíritu Santo es el que nos llama. A usted no le decían, niños, póstrense, ustedes caían postrados delante de su presencia. Durante el culto y la predicación, ustedes caían de rodillas. Durante la adoración, ustedes lo adoraban al que conocían, al Dios conocido, porque dice la palabra de Dios en Hechos 17, que Pablo exhortó allá a los atenienses, les dijo, ustedes adoran y le oran al Dios que no conocen, pero ustedes lo conocen. ¿O no, Salomé? Ustedes lo conocen, ¿o no, Mariluna? No pueden convertirse como los adultos que vienen cada culto con culpa, decir, perdóname, Señor, porque no estoy orando. Perdóname, Señor, porque no te estoy adorando. Perdóname, Señor, porque ya no quiero venir al culto. ¿Sabes? Deberíamos decirle, Señor, te estoy dejando de amar. Porque no es por dejar de hacer esas obras que estás así. Es por dejarlo de amar. Porque cuando lo amamos, el amor es el que hace que emanen estas obras. Que tú quieras venir al culto de los niños. A mí ustedes me acorralaban, yo venía para el culto, a predicar al culto. Y ustedes, Clara, ¿para cuándo es el culto? ¿Para cuándo es el culto? Porque lo amaban. Y porque habían hallado el amor de Dios. O el amor de Dios los había hallado a ustedes, como nos halló a nosotros. Te bendigo, Violeta. Y hoy el Señor ha permitido. Puedes escribirlo en un cuaderno, pero puedes olvidar el cuaderno y tenerlo archivado. Pero cuando esto queda escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, no lo olvidamos. Esa es la manera que tenemos para no caer tan fácilmente. No olvidar quién es Él, qué ha hecho, qué está haciendo y qué prometió Violeta. Porque el fiel es el que hizo la promesa. Quiero que me le pases, por favor, el micrófono. Gracias. Démosle un aplauso porque Violeta ha sido valiente hoy por el Espíritu. A Mariana. Mariana, ¿tienes algo que contar? ¿Tienes algún testimonio que contarle al mundo? ¿A tus compañeros? ¿A la iglesia? Tal vez en el colegio. ¿Qué tendrías para contar? De tu testimonio, de lo vivido por el Espíritu Santo con Cristo. Adelante. Pues que el Señor ha empezado pues a hacer la obra. Él me ha bautizado en agua y también en el Espíritu. Ha cambiado mi casa porque antes había conflicto. Ha cambiado mi vida, la de mis papás, la de mi mamá, la de mi abuelo. Adelante, mi corazón. Y pues yo le doy gracias. Porque mi hogar antes estaba en contiendas y peleaban. Nosotros como hermanos veíamos como mis papás peleaban. Pero el Señor llegó a nuestras vidas. Y Él sanó nuestros corazones. Y gracias a Él es que por Él vivimos.
Cuéntanos, si alguien te dijera, ¿y usted por qué cree que Dios es real? ¿Tú qué le dirías? Porque Él me ha cambiado a mí y ha cambiado a mi familia. Cuéntanos qué ha hecho en ti. Me ha limpiado. Me ha dado la paz cuando no he tenido paz, un descanso. Porque antes no tenía dónde ir y a alguien contarle. Pero Él estaba allí para yo contárselo todo. Mariana, tú eras atormentada por las tinieblas, ¿cierto? Porque seguramente muchos dirán, bueno, ¿y cómo así que limpia a un niño? ¿Y de qué puede limpiar a un niño? ¿Qué nos dices? ¿Hay maldad en el corazón de un niño, Mariana? Sí. Mucho, ¿cierto? Ahora, esta maldad no es que el niño sea malo, es que la maldad mora en el hombre. David dice en el vientre. Desde el vientre de mi madre yo fui concebido en pecado. Y saben, cuando los niños son como un bebecito, y ya luego como Emily, y luego como Nicolás, tienen que experimentar esa maldad. ¿Ustedes creen que las palabras maldicientes, de dónde vienen? De la maldad. Como hijos sin Cristo han maldecido a los padres. Hay niños que han maldecido, han deseado la muerte de los papás. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Maldad. Hay niños que han deseado mejor, hubieran nacido en otra familia, han deseado cosas malas en contra de papá y mamá. Y también padres que han deseado eso contra los hijos. ¿Eso cómo se llama? Maldad. Fuerte. Maldad. 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 De parte y parte, ¿cierto que sí? Porque esas mismas contiendas que Mariana manifiesta entre papá y mamá, también la había entre hermanos, ¿o no es cierto? La misma Contienda. La misma Maldad. fuerte. Maldad. Maldad. ¿Saben? Cuando el Señor llegó a la vida de Mariana, llegó con poder. Fuerte, Mariana. Llegó con Poder. cuéntale, porque hay niños que están pasando por lo mismo. Mariana no podía dormir. Tenía días sin dormir. Y la única que conocía esto era su hermanita gemela. Cuéntanos, Mariana. Porque es que el testimonio de nosotros le da esperanza a otros. Y cuando alguno de ellos pase por esto, va a decir, Señor, tú tienes el poder como lo tuviste en Mariana, Señor, de libertar, Señor, de romper las cadenas, de romper las ataduras. Porque yo recuerdo muy bien que como se inició este culto de niños, se empezó con algo que se llamaba fe. Violeta creía, ¿cierto, Violeta? Cuéntanos. Quiero que lo mires a él, Mariana, y mira todo lo que ha hecho en ti. Cuéntales. Si quieres dar el testimonio, porque hay quienes lo esconden. Hay adultos aquí que, sí, vea, dirán esa congregación tan pequeñita, pero lo que el Señor ha hecho cada uno de nosotros es mucho. Peor es una congregación llena de miles que nadie tenga que contar que Cristo vive. ¿Alguno aquí en esta mañana podrá decir que Él vive y que Él es real? Adelante. Yo no podía dormir porque yo sentía que me hablaban, pero no era una voz del Señor, sino otra voz. Una voz que, ¿cómo podría explicar? Una voz que sea no dulce. Maldad, Sí. maldadosa. Y yo sentía que me hablaban y me decían que no escuchara. Mi mamá me decía que tranquila, que Dios está. Y uno me decía que no creyera, que no estaba. Pero Él sí estaba.
Fue él el que fue por ti, ¿cierto? El Señor estaba con ella. Y el Señor me ayudó. Gracias a Él, ya puedo descansar. Porque esa voz no solamente te hablaba, te atormentaba. ¿Cuántos días llevabas sin dormir? Muchos, ¿cierto? Y cuando tú pedías ayuda a tus papás, por más que nos amen, las personas no van a poder entender, pero Él siempre nos va a entender. Y no solamente le decía que Dios no existía y que no le hiciera caso a los papás, para los desobedientes. Eso es espiritual. Porque tal vez uno ve niños rebeldes, pero el Señor viene a romper las cadenas y las ataduras. ¿Dónde estabas tú ese día que el Señor dijo, hoy es el día de libertad? ¿Qué estabas haciendo? Estaba en mi cuarto con el celular. ¿Y el Señor qué dijo? Porque fue Él el que fue por ti. ¿Qué dijo? Y no porque no estuviera porque llegó, es porque dijo, hoy es el día. Como le dijo Violeta, hoy es el día. Hoy es el día, hoy es el día Mariana, hoy es el día Marlon, hoy es el día Nicolás, hoy es el día de salvación. Estabas allá y ¿qué dijo el Señor? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Y qué dijeron? Está en el Cuarto. con el Celular. celular. Y él dijo, ¿qué hace una niña sola en un cuarto con el celular? A los que se encierran. Porque el Señor lo sabe. ¿O no lo sabe? Nosotros podemos engañar tal vez a los padres, pero a Dios jamás. Porque el Señor sabe que un niño con el celular está expuesto a muchas cosas. A pornografía, a conversaciones que no son correctas, que están llenas de cosas que si sus padres supieran, se sorprenderían. El Señor lo sabe, niños. ¿Yo sabía que estabas viendo en el celular? ¿Yo sabía? No, pero el Señor sí. ¿Dónde está la niña? Porque nosotros abrimos puertas y abrimos ventanas. Porque los ojos y los oídos son las ventanas que le abren puertas a la maldad. Pongámonos a cuentas con el Señor. Él a ninguno va a echar fuera, Él nos va a recibir, así como José recibió a sus hermanos, con misericordia y con amor. Muchos están esperando, ¿y cuándo cambiará mi vida? ¿Y cuándo mi papá y mi mamá van a cambiar? Cuando nosotros le demos la entrada a nuestro Señor Jesucristo al corazón. Si no, les aseguro, niños, que el Señor tiene un tiempo. Ustedes son privilegiados de no esperar que sean hay gente que a los 80 años apenas trae sanidad al corazón. Qué lindo que ustedes fueran niños sanos, jóvenes sanos. No se separen del amor de Dios. El mismo que inició la obra, como dijo Violeta, la perfección y la termina en cada uno de nosotros. Vamos a orar y le vamos a pedir perdón al Señor, amén. Mariluna, ven, tú vas a interceder y vas a llevar por el Espíritu a ti misma y a todos los que estamos aquí a pedirle perdón al Señor. Ven. Perdónanos, Señor, porque hemos sido como los hermanos de José, ¿cierto que sí? Ellos le mintieron al papá. Ellos no le contaron al papá qué habían hecho. A veces vamos al Padre sin Jesús y dice que todo lo que le pidamos a Dios lo pidamos en el nombre de su Hijo. Y vamos, Dios, Dios, y Él siempre nos hará recordar. Jesús padeció por nosotros, por nuestra maldad, nuestra iniquidad. Hay que pedirle perdón a Dios por todo lo que hemos dicho como hermanos. No podemos contarle al Señor o al perdón al mundo lo que Dios inició en nosotros, sino lo que sigue haciendo. Él está trabajando en nuestros corazones. Él quiere que como hermanos se amen y que vamos a ver maldad en la tierra. Pero la única manera de que puedan ver el bien es a través de nosotros, la bondad y el amor de Dios, todo lo que ha hecho en nosotros. Pero muchas veces los que dicen ser hijo de Dios lo ocultan. ¿Listo?
Vamos a pedirle perdón al Señor si hemos ofendido a los padres, pero con todo el corazón. El que quiera rendirse y postrarse lo puede hacer, ese es el lugar correcto. Pero el que no, esperará que la vida si así Dios lo permite. Pero hoy el Señor nos da una oportunidad. Seamos humildes. Y así como los hermanos de José se postraron ante Él, así nos deberíamos postrar ante Jesús. Porque nosotros hemos hecho cosas que a Él le agradan. Y si nos rendimos y le pedimos perdón, Él nos perdona. Amén. Adelante. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú nos hablaste, Señor, que no que no lastimamos, Señor, con las palabras de nuestra boca, Señor, porque si nosotros juzgamos, Señor, con nuestra propia palabra, que es mala, Señor, porque tú sabes, Señor, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que oímos, todo lo que vemos. Y tú sabes, Señor, que si eso es bien o malo, Señor, y que nosotros también sepamos, tengamos convicción que eso está malo delante de tus ojos, Señor. Te pido perdón, Señor, por herir a mis hermanos, a mis papás, a mis familiares. Gracias, Señor, porque tú nos diste a cada uno una familia, Señor, hay que valorarla, Señor, porque cuando ya no está ahí, sí la valoramos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú has hecho la obra en mi familia, Señor, dentro de mí, en mis hermanos, en mi papá y en toda mi parentela y mi mamá, Señor, y aún en mis familiares que están más lejos, Señor, de aquí. Te doy gracias, Señor, porque tú conoces a cada persona dentro, Señor. Tú conoces a todos los hombres, Señor. Si tú fuiste el que nos creaste, Señor, y antes de nosotros pensar algo, Señor, tú ya sabes. Te damos gracias porque tú nos escudriñas por dentro y tú nos quieres limpiar, Señor, de lo que estamos sucios, Señor. Porque si queremos ser llenos, primero hay que vaciarnos del mundo, Señor, para poder ser llenos de ti. El bautizo en el Espíritu Santo, Señor, es por medio de ti, Señor. Porque uno es bautizado en agua, Señor, pero solo hay uno que bautiza en Espíritu Santo, Señor, que eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta Jesús tuvo que ser bautizado, Señor. Te damos honra, Señor, porque tú eres el que ha hecho la obra en nosotros, Señor, no el hombre, sino tú. Tú eres el que estás formando cada persona, Señor, cada corazón, un corazón nuevo y no de piedra, Señor. Te damos gracias, que recibamos tu palabra y la guardemos, Señor, que la escribamos, Señor, dentro de nuestro corazón, que no tan solo la oigamos y la guardamos, Señor, sino que la hagamos. La obediencia, Señor. Tenemos que ser obedientes, Señor, porque tu Hijo también fue obediente, Señor. Hijo a la cruz fue por amor, porque nadie le quitó la vida, sino que la quiso entregar por nosotros, porque nos amó, porque santo es Él y 3 veces santo. Porque es santo el Hijo, santo el Padre y santo el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único Dios, Señor, que nos puede ayudar en esos momentos, Señor. Satanás también está ahí, pero con el dedo acusador, Señor, para darnos culpa, Señor. Pero tú quieres que te llevemos esa carga, Señor, ese peso, porque en tu palabra dice: venid todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar, Señor. Tú nos das ese reposo a descansar, para que ya no nos sintamos afanados ni turbados, Señor, el afán del mundo, Señor. Porque nosotros somos los que le damos derecho a que nos gobiernen, Señor.
Hoy cerramos todas las puertas, Señor, con las palabras hirientes, Señor, con los golpes físicamente y también con palabras, Señor. Hoy oramos, Señor, por toda la maldad, Señor, que hay en el mundo, Señor, porque dice que el amor se enfriará y la maldad aumentará, Señor, porque seamos una vela encendida en medio de la oscuridad, Señor, para iluminar a otros, Señor, para que seas tú llevándole tu palabra, tu verdad, esa luz, para que no queden engaños, Señor, que se conviertan personas a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único que tienes compasión con todos nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único que nos ama, Señor. Satanás solo nos da por decirlo así una falsa esperanza, Señor, para que caigamos en engaño, Señor, para desobedecer, porque Él es el padre de mentiras, Señor, de lo suyo habla. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das discernimiento para no caer en tentación, Señor. Te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho, Señor, o dicho contra nuestros padres, Señor, contra nuestros hermanos, palabras hirientes, malas, Señor, que no son tuyas, Señor. Te pedimos perdón, y no tan solo a nuestra familia, sino también a compañeros, Señor, amigos, vecinos. Y tú sabes a cada persona que hemos sentido que se sienta mal, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Que tú seas, Señor, dándonos tu amor para que ya no sigamos cometiendo más, Señor. Que ya no pequemos más, Señor, con nuestra boca, porque la boca es mala, Señor, la lengua del hombre, Señor. Pero no la lengua, sino de lo que estamos llenos, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén.